Ahora presentamos a Gustavo Díaz, socio líder de ciberseguridad para servicios financieros en EY Latinoamérica Norte, y Alejandro Guerra, gerente de riesgos de ciberseguridad para Bancolombia, quienes encabezan la conferencia Gestión avanzada de ciberriesgo. Muy buen día para todos. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la compañía en esta primera feria de servicios financieros para Latinoamérica. Como lo decían, mi nombre es Gustavo Díaz, soy el socio líder de responsable de los servicios de ciberseguridad para Latinoamérica Norte, para las entidades del sector financiero. Hoy, desde la línea de ciberseguridad, hemos preparado para ustedes una charla que hemos denominado Gestión Avanzada de Ciberriesgo. Y para la misma hemos invitado, como ya lo mencionaron, a Alejandro Guerra, gerente de riesgo operacional tecnológico y de ciberseguridad de Bancolombia. Alejandro es ingeniero de sistemas, tiene una especialización en planeación estratégica y tiene una maestría en estrategia de negocios. Alejandro cuenta con certificaciones profesionales que lo acreditan como una persona conocedora y con mucha experiencia en temas relacionados con seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad de negocios. Antes de dar inicio a nuestra charla, quisiéramos básicamente, empezar a hablar de algunas definiciones clave de lo que es el ciberriesgo, de lo que es la gestión del ciberriesgo y por qué es importante la gestión del ciberriesgo. Entonces, empezando por la primera parte, queremos hablar de qué es el ciberriesgo. Ciberriesgo es, de manera muy sencilla, es el impacto potencial que se pueden presentar sobre los activos de información que soportan las operaciones del negocio originados por el uso de tecnología que cada vez es más frecuente y mucho más amplia para soportar las operaciones. Ahora bien, ¿qué es la gestión del ciberriesgo? La gestión del ciberriesgo es la capacidad que tienen que desarrollar las empresas para poder identificar, perfilar, valorar y cuantificar los riesgos que pueden atentar contra sus activos de información. ¿Y por qué es importante esto en materia de gestión de riesgos? Básicamente porque en la medida en que yo aborde adecuadamente o que las empresas aborden adecuadamente la gestión de los riesgos cibernéticos, pueden establecer claramente cuáles son los controles que tienen que implementar para mitigar los mismos y de esta manera poder tener la información protegida en sus atributos de seguridad, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que están enfrentando las organizaciones en este momento? Primero, la alta dependencia en tecnología de información. ¿Y por qué la alta dependencia? Cada vez más para soportar las operaciones del negocio se utiliza más y más tecnología, especialmente en el ambiente financiero, donde por los productos y servicios que utilizamos y el alto nivel transaccional de los mismos. Asimismo, la transformación hacia un mundo digital ha generado que muchas empresas utilicen cada vez más tecnologías emergentes como computación en la nube, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, que hacen que se incremente la superficie de riesgos a las cuales nos encontramos expuestos. Asimismo, la conectividad inherente o la necesidad inherente de mantenernos conectados a través de los diferentes dispositivos, ya sean por motivos personales, por motivos laborales, hace que se generen nuevos vectores de riesgos que pueden atentar contra la información. En otro sentido, también cada vez vemos que se incrementa más el uso de terceros o proveedores de tecnología para poder soportar las actividades y operaciones del negocio, de manera tal que ellos tienen acceso a mi tecnología y mi información, nuevamente generando nuevos riesgos para esto. Y algo que hemos visto de manera muy consistente y constante en los negocios es que si bien se han hecho inversiones importantes para definir y fortalecer los programas de gestión de ciberseguridad, encontramos que los mismos no operan adecuadamente y se encuentran degradados, generando riesgos y vulnerabilidades a las plataformas tecnológicas que soportan la operación del negocio y por ende que soportan la información, un activo crítico en este momento. Asimismo, y no por terminar esta primera parte de los desafíos, encontramos dos temas muy importantes, y es que las compañías no tienen la capacidad de identificar cuáles son aquellos activos de información que son críticos para el desarrollo de sus operaciones, y más aún, que les cuesta mucho trabajo cuantificar cuál es el impacto que un riesgo puede tener sobre los mismos. Que hemos identificado a nivel del mercado que muchas compañías todavía siguen trabajando con modelos antiguos que califican o que cuantifican los riesgos en escalas cualitativas. Hablamos de riesgos extremos, altos, moderados, etcétera, y eso ya tiene que avanzar teniendo en cuenta el punto en el que estamos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales ventajas o los beneficios que me genera el contar
con un esquema de gestión de ciberriesgo? Primero, voy a evolucionar el modelo en que cuantifico los riesgos. Ya no voy a seguir hablando de riesgos de manera cualitativa, sino que voy a tener la capacidad de establecer cuál es el valor de impacto de un riesgo en la medida en que se puedan afectar los activos de información. Y esto lo voy a hacer en términos monetarios. Segundo, en la medida que tenga esta información, estoy en capacidad de asistir al C-Level en la toma de decisiones y en la priorización de inversiones para proteger adecuadamente mis activos de información de manera tal que pueda prevenir cualquier situación de riesgo que me pueda afectar. Ahora bien, se presentan riesgos adicionales importantes que yo puedo monitorear en línea, pero para eso necesito, evidentemente, contar con información disponible de las diferentes funciones y plataformas tecnológicas que soportan la operación del negocio. Y por último, en la medida en que yo tenga acceso a toda esta información, ayuda a tomar decisiones rápidas frente a amenazas que puedan estar presentes en el entorno y que puedan afectar mis activos de información. Continuando en esta definición, para poder definir e implementar un adecuado sistema de gestión de ciberriesgos, debemos tener claramente identificados y establecidos todos los componentes y elementos. Y particularmente para este caso, queremos hablar de 4 definiciones relevantes. Primero, ¿qué es activo de información? Segundo, ¿qué son las amenazas? Tercero, ¿qué son las vulnerabilidades? Y cuarto, ¿qué son los riesgos? Entonces, arranquemos hablando de qué son los activos de información. Los activos de información son aquellas piezas de información que tienen valor para el negocio. Por ejemplo, la información de mis clientes, la información de mis empleados, la información de mis productos y servicios, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etc. ¿Qué son las vulnerabilidades? Las vulnerabilidades son todas aquellas debilidades que se encuentran presentes en los componentes tecnológicos que soportan los activos de información. Y eso están presentes en toda la arquitectura tecnológica a través de todas sus capas. Capa de aplicación, capa de base de datos, capa de servidores, capa de red, entre otras. Ahora bien, ¿qué son las amenazas? Las amenazas son todas aquellas situaciones, condiciones, eventos que pueden causar daño a los activos de información. Y ya por último, como lo mencionamos inicialmente, ¿qué es el riesgo? Es aquel potencial impacto que se pueden presentar en los activos de información debido a que una amenaza está en capacidad de poder explotar una vulnerabilidad y en ese sentido afectar mi activo de información. Ahora bien, el hecho de que podamos tener claramente identificadas y establecidas estas definiciones y conceptos nos ha permitido establecer y acuñar un término que hemos denominado ontología de riesgos. ¿Qué es la ontología de riesgos? La ontología de riesgos es un enfoque que nos permite identificar de manera sistemática y analizar los posibles riesgos que pueden atentar contra los activos de información. ¿Y en qué se fundamenta la ontología de riesgos? Básicamente en una organización lógica de todas las taxonomías de amenazas, riesgos, vulnerabilidades y controles que pueden atentar contra los activos de información. En la medida en que yo tenga claramente organizado, estructurado toda esta información y lo pueda asociar a los activos de información, estoy en capacidad de identificar todas las rutas a través de las cuales una amenaza puede explotar una vulnerabilidad y evidentemente materializar un riesgo sobre mis activos de información. Ahora bien, ¿qué otra ventaja tiene todo esto que estamos hablando de la ontología del ciberriesgo? La ontología del ciberriesgo nos da la suficiente información para poder calcular el factor de exposición de un evento de riesgo, obviamente considerando las condiciones de una amenaza y las vulnerabilidades presentes en la plataforma tecnológica. Como lo podemos ver en la ilustración, se puede ver claramente que tenemos identificados y amarrados los riesgos, las fuentes de las amenazas, los actores de las amenazas, las posibles vulnerabilidades y asimismo los controles que estarían mitigando esas vulnerabilidades para poder proteger los activos de información. Todo esto es lo que consiste en lo que denominamos la ontología del ciberriesgo. Ahora bien, presentando esto, hablemos de qué es todo el modelo completo de la gestión del ciberriesgo. Y básicamente hemos definido el modelo en 7 actividades importantes. La primera actividad, tener la capacidad de identificar y perfilar los activos. ¿En qué consiste esto? Básicamente en poder identificar aquella información que tiene valor para el negocio y poder encontrar o determinar aquellos aspectos o características relevantes que me van a permitir poder hacer un mejor análisis de riesgo sobre los mismos. Segunda actividad, debo tener la capacidad de hacer un triage que me permita establecer el nivel de criticidad que el activo de información tiene para el negocio, de manera tal que me permita priorizar los recursos que voy a utilizar para poder hacer un análisis de los riesgos que pueden atentar contra ese activo de información. Tercero, poder establecer e identificar cuáles son los componentes de tecnología en los cuales coexiste e interactúa ese activo. ¿Y por qué esto es importante y relevante? Porque en la medida en que yo sepa dónde está el activo,
dónde se almacena, dónde se transporta, y todos esos componentes que interactúan entre sí para poder soportar la coexistencia del activo, tengo la capacidad de poder identificar las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por las amenazas para atentar contra el mismo. Y por último, algo muy relevante, y es poder analizar el ambiente de control de esos activos de información. En la medida en que yo tenga esos primeros 4 pasos establecidos, estoy en capacidad de poder activar el concepto que vimos anteriormente, que es la ontología, y a partir de eso poder identificar claramente los riesgos que pueden atentar contra los activos de información. Ahora bien, una vez identificados todos estos riesgos, yo debo proceder a confirmar y analizar las vulnerabilidades existentes en la plataforma tecnológica que soporta los activos de información. Y a partir de esa confirmación, establecer cuáles son las amenazas reales que pueden tomar ventaja de esas vulnerabilidades para materializar un riesgo sobre los mismos. Y a partir de esto, cerramos el ciclo con el análisis de los riesgos. Ahora bien, esos análisis de escenarios de riesgo lo que buscan, como lo dijimos desde un comienzo, es poder cuantificar en términos monetarios cuánto puede ser el impacto que tiene un riesgo sobre un activo de información. Para poder hacer esto, nos fundamentamos en una metodología que hemos denominado Cyber Economics, la cual en conjunto con el CyberVar nos permite establecer cuál es el nivel o cuál es la frecuencia en que se puede presentar un evento de riesgo, y segundo, cuál es el impacto que puedo esperar de ese evento de riesgos. Hablemos del primer concepto, frecuencia esperada de un evento. Para poder calcular la frecuencia esperada de un evento tenemos 2 componentes importantes. Primero, poder conocer la frecuencia con que una amenaza se materializa, y segundo, cuál es el nivel de exposición sobre las vulnerabilidades presentes en mi plataforma tecnológica. En la medida que yo tenga esta información y montado en unos modelos estadísticos, yo puedo establecer cuál es la frecuencia esperada de un evento que pueda atentar contra mis activos de información. Ahora bien, teniendo en cuenta el activo de información que estoy estudiando y que estoy analizando, yo puedo determinar cuál es el impacto que se puede generar, impacto tanto directo como indirecto sobre el mismo, y cuál es la pérdida que eso me puede establecer. El impacto directo está asociado a la pérdida de ingresos, pérdida de clientes, etcétera, cualquier cosa que me pueda generar una pérdida nuevamente de ingresos en el negocio. Los impactos indirectos son aquellos que están asociados a posibles sanciones, multas, etcétera, por el ente regulador. Toda esta información metida en un modelo matemático está en capacidad de generarme el cálculo monetario de poder saber cuál es el impacto que un riesgo puede tener sobre un activo de información. Y ya por último, para terminar, digamos, quisiéramos poner sobre la mesa algunas consideraciones relevantes que se deben tener en cuenta cuando estamos hablando del modelo de gestión de ciberriesgo. ¿Qué consideraciones importantes? Digamos, de todo el apoyo que se debe tener para poder llevar a cabo esta iniciativa dentro de una organización. Se debe contar con el apoyo del C-Level para poder establecer todas las capacidades necesarias para poder gestionar el ciberriesgo en el negocio. Segundo, debo mantener comunicación constante con ellos que me permita claramente poner sobre la mesa a qué riesgo nos encontramos expuestos, cuál es el impacto de los mismos y cuáles pueden ser las pérdidas a las que se puede encontrar expuesto el negocio. Y tercero, digamos, poder establecer ese apetito de riesgo a partir del cual el negocio está dispuesto a aceptar un riesgo y poder en ese sentido definir o no acciones que permitan mitigarlos. Y así sucesivamente existen otras consideraciones importantes que tienen que ser tenidas en cuenta al momento de montar un modelo de gestión de ciberriesgo. Y ya digamos que para darle paso a Alejandro, vamos a hablar específicamente del caso de éxito que se presentó con Bancolombia, en el cual trabajamos en conjunto con la Gerencia de Riesgo Operacional de Tecnología y de Ciberseguridad para montar este modelo de gestión de ciberriesgo. Adelante, Alejandro. Buenas tardes a todos, Gustavo. ¿Me escuchan? ¿Me logran visualizar? Por supuesto, Alejandro. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitir en este espacio y compartir el caso de éxito. Como bien lo indicaba Gustavo, mi nombre es Alejandro Guerra. Estoy a cargo de la identificación y gestión de riesgos cibernéticos del Grupo Bancolombia. Y básicamente el año pasado nos trazamos un reto importante de cambiar la metodología que teníamos, digamos, definida en el banco. Nosotros iniciamos con un modelo de identificación cualitativo, pero este modelo de identificación cualitativo, cuando uno presenta a la alta gerencia los riesgos tolerables, moderados o críticos, finalmente nadie tiene objeción con respecto a la exposición
pero finalmente dar un color rojo constantemente no permite a la alta gerencia tomar decisiones efectivas sobre dónde priorizar los recursos o qué nivel de riesgos se están gestionando o se están asumiendo. Nosotros evolucionamos a un modelo cuantitativo. Ese modelo cuantitativo nos permitió subsanar un poco estas debilidades que se tenían en el pasado, pero sentíamos que nos faltaba algo. La metodología que se construyó en su momento era una metodología in-house, pero queríamos evolucionar en llevar esas metodologías a unas integraciones muy precisas con respecto a lo que eran los diferentes insumos que se generan para la correcta identificación y gestión del riesgo, y que no solamente tener temas de impacto por frecuencia, sino incorporar el mundo de las probabilidades, ¿cierto? Cómo las probabilidades y las diferentes variables que se tienen en los modelos nos ayudan a tener un modelo cuantitativo el cual permita evaluaciones muy contundentes y muy precisas. Entonces, básicamente dijimos, vamos a llevar a cabo una consultoría, invitimos a proveedores de talla a nivel mundial, donde nos ayuden con este ejercicio y que este reto sea bien interesante para todos. Entonces, finalmente, pues, trabajamos alrededor de 10 meses en robustecer la metodología que se tenía en el Grupo Bancolombia, y el entregable fue una metodología alineada con las diferentes prácticas a nivel mundial, donde se incorporan los diferentes elementos que se deben de tener en cuenta en un análisis de riesgos para permitir tener, digamos, una valoración cuantitativa de acuerdo a la realidad del banco. Adelante con la presentación. Entonces, como bien saben, en el mundo ideal de identificación de riesgos, la idea es que toda empresa tenga claro cuáles son sus activos de información, y finalmente lo que se conoce como activo de información, pues son las joyas de la corona, lo que es vital para que cada empresa exista, ¿cierto? Y se mantenga en el mercado. Es un activo o los activos más valiosos que deben de tener cada empresa, y los activos se soportan en los diferentes componentes tecnológicos, en los canales, cómo hacemos que el usuario perciba ese producto que le ofrecemos, cuando contratamos aliados, cuando transformamos esos productos a través de los diferentes proyectos, en las tecnologías emergentes, ahora que vamos pues con todo el tema de entorno digital y tecnología IoT, y definitivamente pues cómo se comportan los diferentes activos a medida que se procesan por los diferentes elementos tecnológicos, y este tema de activos ligado obviamente a los dominios de información. Entonces, en el mundo de los activos de información, finalmente cuando se soportan en esta gran cantidad de elementos tecnológicos, va acompañado de unas amenazas constantes, de unas vulnerabilidades que por sí solas pues no hacen nada. Se integra el mundo de las amenazas y las vulnerabilidades, y finalmente los diferentes escenarios de riesgos. Escenarios de riesgos alineados con los 3 pilares de seguridad de la información: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Y basado en ello, teniendo en cuenta como los diferentes factores que pueden afectar los activos de información, los diferentes impactos económicos que se puedan dar, ya bien sea en ingresos dejados de percibir, multas y sanciones, resarcimiento y todo el tema de imagen que se pueda dar en cualquier compañía. Adelante con el siguiente slide, por favor. Entonces, básicamente, este slide resume de manera general lo que es la metodología. Primer reto, el tema de identificación. En identificación es un gran reto para las empresas tener consolidado cuáles son los activos de información, y estos activos de información tienen que tener, digamos, un norte, una base de qué es lo que debo entrar a proteger porque es atractivo para un atacante, ¿cierto? Las diferentes empresas tienen muchos activos, pero yo tengo que pensar es que cuando sea un ataque cibernético, el ataque cibernético va contra un activo de información, que es lo que finalmente permite darle un beneficio al ciberatacante, y es un reto, digamos, identificar estos activos de información. En la etapa de identificación, un reto que también se tiene es
cuando yo identifico el activo y la tecnología que soporta ese activo, qué tan juiciosos somos documentando la arquitectura tecnológica que soporta ese activo de información. Finalmente, pues cuando un ataque se da, y si el activo está en una plataforma central y se distribuye a través de otros elementos, el atacante no va, digamos, contra la plataforma que tiene un mayor ambiente de control, sino que va por esos componentes satélites donde el activo puede estar de pronto un poco más descuidado. Entonces, en el tema de identificación, gran reto, los activos, la tecnología y la documentación de esa tecnología con el objetivo de saber qué inventario de contenedores o componentes tecnológicos se tienen allí. Y obviamente, cuando se tiene pues esa arquitectura tecnológica, qué amenazas y vulnerabilidades están ligadas a ello. La valoración, hablábamos ahora de tener en cuenta todas las variables. Entonces, en la valoración es indispensable conocer las diferentes fuentes de información que se tiene en las empresas. Me explico, todos los incidentes de ciberseguridad que se presentan, todos los incidentes tecnológicos, los diferentes hackeos que se realicen sobre las plataformas tecnológicas, las amenazas que un SOC pueda estar detectando, las diferentes fuentes que se generen en las áreas que me sirva para tomar un insumo en la valoración. Y a su vez, en la valoración, pues atado el tema de amenazas, atado al tema de vulnerabilidades, no es simplemente mirar cómo esas vulnerabilidades o las amenazas están calificadas a nivel mundial, sino llevar esas amenazas o esas vulnerabilidades a la realidad del banco. Entonces, la tecnología está constantemente evolucionando, a su vez las vulnerabilidades, pero es muy diferente cuando yo tomo una vulnerabilidad y traigo digamos, esa criticidad tal como lo define el estándar, pero en la valoración es muy importante realmente conocer esa vulnerabilidad, cómo se comporta de acuerdo al ambiente de control del banco. No es lo mismo la vulnerabilidad atada a Internet, a una exposición crítica, pero cuando yo traigo esa vulnerabilidad, tengo que revisar si es una plataforma productiva o no productiva, si es un componente que está expuesto a Internet o simplemente está en una red interna, si es una vulnerabilidad que es persistente a través del largo del tiempo, si es una vulnerabilidad que está atada a un componente central que puede afectar muchas aplicaciones o muchos servicios. Y definitivamente, pues, teniendo en cuenta esa realidad de cada compañía, yo puedo obtener un impacto por frecuencia que me permita conocer el riesgo inherente atado pues como a los diferentes factores de riesgo. Muy importante, el tercer punto, el ambiente de control. Las diferentes empresas realizan inversiones considerables sobre los diferentes elementos que permiten estar protegidos frente a un ataque, ya sea pues toda la seguridad perimetral o otro tipo de controles. Entonces estos controles, lo que nos permitió la metodología fue contar con una batería de controles muy estructurada, alineada a los diferentes estándares y que permite pues como una retroalimentación constante sobre qué controles hay que tener presente en cada análisis y qué controles hacia el futuro pues debo considerar. Y finalmente el monitoreo. En el monitoreo, después de realizar la construcción del perfil de riesgos y definir planes de acción que me permitan proteger el activo de información, queda el seguimiento constante sobre lo que es la gestión del riesgo. Y acá hay un tema importante que toda empresa debe tener, porque finalmente pues, permite dar tranquilidad sobre la gestión que estoy realizando en el riesgo, y ese es el seguimiento y monitoreo a los KRI, ¿cierto? Unos indicadores muy dicientes que permitan ofrecerle a la alta gerencia cómo se está llevando a cabo la gestión del riesgo de ciberseguridad con respecto a los diferentes elementos que estoy evaluando. Entonces, si tengo el activo identificado con su arquitectura tecnológica, obviamente un KRI será asegurar la gestión adecuada de vulnerabilidades críticas sobre esa arquitectura tecnológica o asegurar el monitoreo de casos de uso sobre esa información valiosa o asegurar la disponibilidad del servicio sobre esos diferentes elementos de TI. Entonces, muy importante el tema de identificación de activos, documentación adecuada de la arquitectura tecnológica, tener en cuenta todas las diferentes fuentes de información y a su vez ligar esas fuentes de información
a frecuencias, ¿cierto? Cómo se comporta esto en el mundo de las frecuencias y probabilidades de acuerdo a la realidad de cada compañía, tener en cuenta el ambiente de control y finalmente el monitoreo como tal. Adelante. Un enfoque que dimos acá como para que se lleven algo es cuando identifico los activos, pues para el banco un activo muy valioso es el tema de las tarjetas de crédito, producto estrella, o uno de los canales relevantes son los ATMs que me permiten pues la entrega de efectivo o otro diferente tipo de transacciones. ¿Qué me puede suceder? El evento está atado a los 3 pilares de seguridad de la información. Cuando hablaba Gustavo del TRIAS y la ontología, acá pues miramos el tema del evento, qué nos puede suceder y a través de ese evento simplemente yo identifico los potenciales factores de riesgo y a esos factores de riesgo tengo que atarles las amenazas y vulnerabilidades. La amenaza puede ser un despliegue de software malicioso o un uso de privilegios. La amenaza por sí solita pues no hace nada, tiene que estar atada a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad, ya sea técnica o no técnica, lo que permite pues que la amenaza se materialice. El escenario de riesgo simplemente puede ser cuando un atacante hace el robo de información de las tarjetas de crédito a través de un código malicioso, por configuración errónea o por una falla en un proceso, o se puede dar por manipulación de las transacciones en los cajeros electrónicos debido pues a un uso de un usuario privilegiado de acuerdo pues a una mal segregación de funciones en los privilegios. Y como consecuencia, finalmente, pues el impacto económico que se pueda dar, la pérdida en compras no presenciales o definitivamente la pérdida del activo que puede ser el dinero que se hurta en los cajeros. Adelante con el siguiente slide. Como lo hablaba ahora, entonces básicamente tenemos el tema de la ontología, el evento son lo que puede darse como impacto en el activo de información, en este caso robo. Finalmente, cuando vemos el adversario puede ser interno o externo, puede ser la falla en el proceso o puede ser otro tipo de eventos. El actor que puede generar pues como la materialización del riesgo, y acá como pueden ver todas las variables tienen un cálculo, ¿cierto? ¿Cuál es el factor de exposición de la vulnerabilidad? ¿Cuál es la frecuencia que puede tener la amenaza? Y finalmente, pues, cómo se comporta a través de este caso todo el mundo matemático y estadístico con el objetivo de que toda la transversalidad frente a la metodología de riesgos tenga un cálculo matemático con el objetivo de tener esa exposición cuantitativa alineada de acuerdo al ambiente de control de cada organización. Adelante. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por la explicación. Es claramente, digamos, el ejemplo que muestra del ejercicio que se hizo en conjunto y obviamente, digamos, los beneficios que ha generado para el banco y para la organización como tal en relación con el análisis de los ciberriesgos que pueden atentar contra los activos de información. Agradecemos a todos por su presencia, por su compañía en esta charla. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero vamos a estar muy pendientes de las preguntas que nos hicieron llegar para hacerse a responder a través de los datos de contacto que nos compartieron. Asimismo, los invitamos al stand de ciberseguridad para que pasen y nos hagan las preguntas necesarias y podamos apoyarlos en cualquier situación o cualquier tema que requieran desde materia de ciberseguridad. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro.